Amigos de... Con gallo y todo. Bueno, amigos de Mi TV y Noti Fronteras, lo bueno de no estar en vivo, doctor. Amigos de Mi TV y Noti Fronteras, qué gusto saludarles nuevamente para efectos de la transmisión. Les decimos muy buenas noches, un invitado especial. Tenemos y es el doctor David Quiñones, quien es médico esmeraldeño, especialista en epidemiología, que bueno, con algunos masterados, posgrados, etcétera, que por la premura del tiempo no alcanzaríamos prácticamente a explicarles a ustedes. Pero en todo caso, pues es un invitado que conoce mucho del tema y quién más que él para que nos ayude un poco a hacer un breve análisis de lo que está ocurriendo en nuestro país y luego aterrizaremos en territorio en nuestra provincia de Esmeraldas. De manera que le damos la bienvenida, estimado doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, a ustedes, compañeros de Noti Sin Frontera, un informativo importante que lo observamos mucho. Los que no vivimos en Quinindé, pues estamos pegados a las redes y conocemos el acontecer de Quinindé a través de ustedes y de la provincia y el país, incluso por los temas que presentan. Creemos que es un espacio importante y estamos listos para poder departir con nuestro pueblo y ver cómo podemos trabajar juntos para mejorar, ¿no? Doctor y amigos seguidores, los invitamos brevemente a revisar las cifras que presenta el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública, el INSPI, que dice que ha tomado 81.392 muestras, de las cuales 29.400 son positivas de COVID-19. A nivel de nuestra provincia, para ir más rápido, tendríamos, según estos datos, 265 casos. Empecemos por allí, estimado doctor. ¿Estas cifras, a su juicio, son reales, son transparentes? ¿O usted como especialista y hombre de pueblo se pudo dar cuenta a lo mejor que hay muchos más casos sin ser registrados en las estadísticas? Bueno, nosotros al analizar las cifras que nos presenta el gobierno como cifras oficiales, son válidas desde la perspectiva de trabajar una curva epidemiológica para ver la evolución de la enfermedad solo con diagnósticos confirmatorios. Pero esta es una enfermedad que por su impacto y su alta contagiosidad, no solo podemos evaluar qué pasa en el laboratorio. Mire, nosotros tenemos algunos mecanismos para evaluar aquello. Y si el Estado nos habla solo de las confirmatorias por PCR y pruebas rápidas, tenemos un amplio espacio sin investigación. Entonces, las curvas que hoy tenemos son curvas cuya validez referencial para proyectar, ¿cierto?, tendencias no son muy útiles. Y digo no son muy útiles, ¿por qué? Porque si revisamos únicamente el CIVI-Alerta, que es un sistema de información de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, vamos a identificar que existen 3 mecanismos para confirmar un caso de una patología. Y el caso se lo confirma por laboratorio, en este caso es prueba rápida o PCR, que es lo que nos está reportando el Estado, y a la fecha ya tenemos por arriba de 31,000 casos positivos por laboratorio, pero existen algunos otros espacios que no se han cubierto, como los confirmatorios por diagnóstico clínico, los confirmatorios por diagnóstico vínculo epidemiológico, y también, además de aquello, tenemos un espacio bien grande que son los pacientes asintomáticos que no tienen ni diagnóstico clínico, ni vínculo epidemiológico, ni diagnóstico confirmatorio por laboratorio. Entonces, podemos decir prácticamente que lo que tenemos como información hoy solo representa el 25% de la información que deberíamos tener para analizar las tendencias de esta epidemia. Tan así, doctor. También quisiera saber, usted como especialista, insisto, si es que los famosos protocolos de salud se han venido cumpliendo y si son los correctos, porque se han visto en la televisora nacional e internacional cuadros dramáticos de familias que buscan a sus muertos, que no logran enterrarlos hasta que, bueno, al momento aparentemente esto se habría normalizado, pero que aparecen más y más muertos, gente sin asistencia médica en sus domicilios, gente que denuncia que solamente los atienden mediante llamada telefónica. Y bueno, eso hace pensar a la gente ignorante en este tema, como nosotros, y por eso le consulto, doctor, usted como especialista, insisto, si es que realmente estos protocolos son válidos, la recomendación que da la OMS es la correcta, o es cierto, como observan algunas organizaciones internacionales, que no es tan cierta.
Bueno, yo creo que deberíamos apegarnos a lo que establece la norma científica. Mire, manejar una epidemia no es lo mismo que manejar un desastre post-terremoto, ¿no? Cuando nuestros gestores de riesgo a nivel nacional tienen alguna competencia por los eventos que han sucedido en el país, cuando manejamos un evento tipo terremoto, que es un evento de gestión de riesgo también, es un evento ya estático, no es un evento dinámico. Ya pasó el terremoto, ya nos dejó los muertos, nos dejó los heridos, nos dejó las viviendas destruidas. Entonces lo que nos toca es abocarnos con la institucionalidad a la recuperación. Pero en este caso de epidemia es un escenario dinámico. Es un escenario donde tenemos un enemigo invisible que nos ataca y nosotros tenemos que atacar a ese enemigo invisible que es la epidemia para proteger a los vulnerables para que no se nos enfermen y no vayan a tener riesgo de muerte. En esas perspectivas, entonces, los protocolos se dividen en dos acciones grandes. Uno puede ser los protocolos de manejo propiamente dicha de los pacientes y el otro, el flujograma o la cadena de eventos que se suceden después que un paciente fallece en el hospital, donde sí hemos tenido una avalancha de pacientes y esto tiene una sola respuesta, un significado. Cuando nosotros no podemos controlar un evento tipo esta epidemia y tenemos pérdida de cadáveres en los hospitales, tenemos pacientes que acuden y abarrotan los hospitales, pacientes que acuden y abarrotan las unidades operativas de primer nivel, pacientes que llenan o congestionan el sistema de llamadas de emergencia y no logramos atender o administrar esa demanda, significa que no hemos cumplido con el principal procedimiento para el manejo de una epidemia. Y mire, los países que han tenido éxito son los países que han aplicado protocolos plenamente establecidos por la Organización Mundial de la Salud y entes que han estado trabajando en tipo de epidemia. Por ejemplo, China, Singapur, Corea del Sur, manejaron ¿qué protocolo? Primero, ante la presencia del COVID, lo que hicieron fue preparación, que es la primera fase para el manejo de una epidemia como esta. Preparación rápida y oportuna. El Ecuador tuvo 60 días para prepararse desde el primer caso que sucedió en Wuhan, China, hasta el primer caso que sucedió en Ecuador, que fue confirmado el 29 de febrero. Ahí viene la pregunta. ¿Tuvimos realmente preparados en función de lo que estaba sucediendo en China para contener la epidemia si llegaba a Ecuador? Es una respuesta que los ciudadanos podemos darla. El segundo aspecto fundamental para el control de esta epidemia es diagnóstico rápido y oportuno. Es decir, tenemos que tener un servicio de salud con la capacidad de asimilar la demanda de pacientes. Esto es parte también de esa primera fase de la preparación, porque si sabemos que va a venir la epidemia, sabemos cuántos habitantes tenemos, sabemos que el 80% de los pacientes van a tener un cuadro asintomático, un cuadro leve, el 20% de los pacientes van a necesitar atención hospitalaria. ¿Estamos capacitados para atender ese 20%? Entonces tenemos que establecer estrategias. Y por eso la China creó 10 hospitales, creo, en un mes aproximadamente, para poder atender esa demanda. ¿Ecuador se preparó en esa perspectiva? La respuesta es obvia. Por eso se desbordaron los hospitales, por eso se perdían los cadáveres, porque fue una débil preparación. Sí. El tercer aspecto en esta epidemia es el tema del aislamiento, que tiene que ser aislamiento hospitalario y aislamiento comunitario para poder evitar más contagios. Si nosotros tenemos un único hospital, en el caso de Quinindé, y todos los pacientes que tienen COVID van a ese hospital, donde van a estar madres embarazadas, niños con otros problemas, pacientes por cirugía y tanta otra demanda de atención, si usan el mismo flujo, corremos el riesgo que se nos contaminen estos pacientes. Por eso hay que tener preparada infraestructura para atender la demanda de estos pacientes. Es decir, un sitio específico para sintomáticos respiratorios sospechosos de COVID o con COVID. Y lo otro es que los pacientes que llegan a nuestras unidades y que no tienen mayor gravedad, necesitan tener un sitio de aislamiento que no sea nuestras casas, porque nosotros sabemos que hay estándares de vivienda. La población de los sectores vulnerables tienen 2 cuartos en su casa, los que mejor condiciones tienen, y tienen una familia de 8 o 9 personas.
Entonces, ¿cómo vamos a darle un cuarto solamente para el afectado? Estamos generando todo un caos, otra emergencia familiar. En esas perspectivas, entonces, debimos habernos preparado con áreas de aislamiento. Y el cuarto aspecto, que es fundamental, es el tema de las medidas de higiene que deben ser necesarias y suficientes, educar a la población para que entienda que hay que garantizar el aislamiento, hay que garantizar las políticas de distanciamiento, hay que lavarse permanentemente las manos ante cualquier actividad, por lo menos 8 veces al día, hay que usar mascarilla cuando estamos en la calle, cuando estamos en lugares cerrados. Entonces, con estos 4 aspectos fundamentales podríamos prepararnos nosotros y atender una epidemia como la que hoy tenemos. Si doctor, no lo hicimos, sí, doctor, usted, el enfoque que usted ha dado es perfecto, pero nos encontramos en el camino con algunas realidades. Por ejemplo, hemos visto la falta de respuesta de nuestras autoridades por la falta también de infraestructura hospitalaria. Súmele la deficiencia de inyección económica a las arcas de los distritos de salud. Y por último, los municipios están atrasados que en sus alícuotas, que son ahora los que tienen la responsabilidad, según se le ha otorgado el mismo presidente de la República, mediante los COE cantonales y la famosa semaforización. ¿Qué hacemos entonces, doctor? Bueno, aquí el tema es un tema de gobiernos. Y hablo de gobierno central y gobiernos locales. Mire, no vamos a poder manejar eficientemente una epidemia en ninguna parte del mundo si no se disponen de los recursos económicos necesarios para atenderla. Tienen una historia natural que se llama, que es que la enfermedad llega, contagia a 1, 2, 3, a 1000, 10,000, hace una meseta y la enfermedad cae y no hemos intervenido. Ok, infecta incluso al 60, 70% de la población y se autolimita la misma epidemia. Pero en ese infectar al 60 o 70% de la población para que se autolimite, vamos a ver que cantones como Quinindé, que tienen aproximadamente 150,000 habitantes, 180,000 habitantes, llega la epidemia a Quinindé, si no intervenimos, afectará al 60-70% de estos 150,000 habitantes, serán 80,000 o 90,000 habitantes, ¿no? De esos 90,000 habitantes, el 20% van a necesitar atención hospitalaria. De ese 20%, el 10% van a necesitar UCI, de los cuales el 5% de ellos con severa gravedad vamos a tener que pueden fallecer. Hablar del 5% de 90,000 habitantes, ¿crees que estamos preparados para nosotros asumir el 5% de muertes de 90,000, aproximadamente unas 10,000, 7,500 a 10,000 muertes en Quinindé? No. Por eso es que nosotros establecemos estrategias que signifiquen poder prepararnos para atender eso. Entonces, no es justificativo que no hay recursos. El gobierno nacional debe endeudarse con los multilaterales o con quien sea, con la banca privada en este país, que es muy solvente, y dotar de los recursos para atender a la gente. Porque luego tendremos muchos recursos en la banca, pero no tendremos a quién prestarse porque vamos a tener una población diezmada. Entonces, en esa perspectiva, no hay justificativo de que un país no tenga recursos para salvar la vida de su población. Los justificativos son en la toma de decisiones y en la visión que tengamos como autoridades para entender el problema. Sí, parece que tuvimos algún inconveniente con el audio, doctor. A ver si lo superamos. ¿El suyo? Sí. Ah, sí, Hola, parece que estamos hola. bien. Sí, le escuchamos. Doctor, le voy a plantear una pregunta más y luego usted nos va a dar algunas recomendaciones, porque tengo entendido usted ha planteado algunos proyectos, algunos aportes a nivel del gobierno nacional. Ya vamos a hablar de eso, pero me gustaría su opinión desde la perspectiva médica, porque también hay algunos sectores que dicen que a nuestra provincia, particularmente, el virus se lo pudo controlar mejor si no hubiese temas de diferencias políticas bien marcadas que hemos visto, y también hay quejas de una aparente falta de liderazgo de parte del gobernador de la provincia, que por su avanzada edad guarda
se ha guardado en la casa, digamos así, y desde allí da las directrices. La gente reclama que sea su presencia física en territorio la que les ayude a motivar y dar las directrices precisamente, doctor. Bueno, yo creo que el problema político que persista en un tema de vida o muerte es una niñería, ¿no? Entonces, si nuestras autoridades están pensando que esto es un problema político, estamos tremendamente fuera de contexto. Porque cuando elegimos autoridades y se convierten en autoridades de nuestro cantón, de nuestra provincia, de nuestro país, dejan de ser autoridades del partido tal o candidatos del partido tal. No estamos en una contienda electoral, estamos administrando. El alcalde de Quinindé no es el alcalde, es el alcalde de todos, los que votamos y los que no votamos por él. Igual la prefecta de Esmeralda, igual la alcaldesa de Esmeralda, las juntas parroquiales, todos los que ganaron deben asumir la unidad y trabajar con los otros electos. Caso contrario, estas son islas de poder, que eso sí es una ventaja que le damos al virus para que nos agreda directamente. Y seremos socios del virus y no socios de la población. En el caso del señor gobernador, yo creo que es importante entender que aquí hay responsabilidades. Y el gobierno central tiene su... Parece que tenemos inconveniente nuevamente, doctor. En el caso de edades, y así cada quien. Sí, parece que tenemos inconveniente con el internet, a rato como que se congela, pero si podemos repetir una linecita antes de lo que estamos actualmente para volverle a escuchar. Nos decía sobre las medidas del gobierno central. Pues decía que el gobierno central, aquí hay responsabilidades de todos los sectores. Y el gobierno central tiene su responsabilidad, los gobiernos locales tienen su responsabilidad, las instituciones públicas tienen su responsabilidad y cada quien debe asumirla. Si el gobernador no puede estar al frente por su avanzada edad, porque es población de riesgo, más de 60 años, entonces deberían designar a alguien que haga las veces y que cierto responsabilidad del gobierno central. Y lo que suceda, que sea competencia de la gobernación, deberá responder el gobierno, si no se cumple, no, por supuesto. Entonces, en esa perspectiva, las autoridades debemos hacer un solo puño para poder salir adelante. Porque mire, aquí hay un tema interesante. El gobierno central, dicen, le ha tirado la pelotita a los municipios. Y para nosotros como ciudadanos, más allá de ser una debilidad aquello, es una fortaleza, mire. Porque esperar que el gobierno venga de Quito a resolvernos los problemas de nuestros cantones es un tema complejo. Es mucho más fácil que teniendo a la autoridad local de cerca podamos planificar y resolver el problema de nuestra comunidad con la autoridad local que está mucho más cerca al ciudadano. Lo otro sí es que esa autoridad local debe tener un equipo técnico lo suficientemente fuerte y capacitado que conozca de qué se trata el problema para poder establecer las estrategias y defender la vida de nuestra población. Hoy es una lucha de vida o muerte y debemos ubicarnos en qué esquina estamos con las competencias que tenemos. Porque una epidemia, para poder enfrentarla, debemos contribuir todos, pero la decisión la toman las autoridades. Ellos serán los responsables ulterior de lo que suceda con la población. De acuerdo, doctor. En la parte última ya le decía que usted ha presentado una propuesta para poder seguir enfrentando esta pandemia. Ya tenemos algunos casos avanzados en nuestra provincia, pero que sin embargo, pues si es que se acoge, podría dar resultados. Usted como experto en el tema, ¿qué es lo que puntualmente ha propuesto? Bueno, nosotros hemos propuesto que se cumplan con los protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud, que ya lo han aplicado en países donde ha sido su manejo exitoso de epidemia, como por ejemplo la primera fase, que es preparación y respuesta. Guayaquil nos dio el ejemplo de lo que podría pasarnos si no estamos muy bien preparados. Y los casos llegaron a Guayaquil y nos dieron también exactamente los 60 días que nos dio Wuhan al Ecuador.
Guayaquil nos dio 40, 60 días para que los demás nos preparemos. Y si no nos hemos preparado, ahí hay que medir las responsabilidades. Pero a pesar de todo aquello, es importante que los gobiernos locales entiendan que en este momento necesitan establecer estrategias técnicas para superar el problema. Esto no es un tema simplemente político de que yo soy autoridad, de que me voy a ir por aquí, voy a tomar esta decisión. Para manejar esta epidemia necesitamos conocimiento técnico. Cómo funciona el virus, qué es la enfermedad, cuáles son los mecanismos de transmisión del virus, y si conocemos los mecanismos de transmisión del virus, vamos a establecer los mecanismos para protegernos, cómo se vincula la comunidad en esta lucha contra el virus, porque ahí viene un eslabón que se llama comunicación de riesgo. Y la autoridad tiene que tener la capacidad de comunicarle a los ciudadanos qué es lo que está sucediendo, cómo nos vamos a proteger y cuál es su responsabilidad. Es mucho más fácil cuando interactuamos que cuando disponemos. Entonces, hoy el Banco del Estado creo ha establecido algunas líneas de crédito para los municipios para que puedan hacer frente de alguna manera a la pandemia. Mi sugerencia es que esta línea de crédito deberían plantearle los COE provinciales y cantonales al gobierno central, que esta línea de crédito no sea rígida, sino que funcione en atención a los requerimientos que tenga cada sector, porque habrán cantones mucho más grandes y cantones mucho más pequeños y las necesidades varían. Mire, le abono, doctor, ejemplo, le abono, según lo que ha propuesto el Banco de Desarrollo, son hasta $250,000 de acuerdo a la cantidad de pobladores. Si pasa de 100,000 habitantes, podrían tener acceso de $150,000 hasta el tope 250. Pero acá, según analistas en materia económica, dicen que esa cifra es irrisoria y por lo tanto los municipios deberán de reformar su presupuesto y tomar de otras partidas. Sin embargo, al menos acá en Quirindé, aparentemente no se lo quiere hacer, doctor. Sí, deben hacer eso, deben reformar su presupuesto porque ahora la prioridad no es la escalinata, la prioridad no es la cancha, la prioridad no es la carretera incluso. La prioridad son servicios básicos, agua potable, alcantarillado, que deben tener los alcaldes y disponer todos esos los recursos que tenga para la atención de la emergencia. Porque eso va a significar comprar los equipos de bioseguridad para todo el personal y este ejército que está trabajando a diario en salud para contener la epidemia. Segundo, las pruebas rápidas que necesitamos tener en esta etapa de la epidemia para poder salir los equipos de salud y hacer pruebas indiscriminadamente a la gente con un perfil organizado que establezca las prioridades para esas pruebas. Y comprarse un equipo de PCR, por lo menos cada provincia. En unidad, los alcaldes deben entender la necesidad de comprar ese equipo porque garantiza las pruebas confirmatorias desde el tercer día hasta los 15 días aproximadamente para darnos un diagnóstico de que el paciente tiene ese virus y es certero. Ese equipo es necesario, ¿por qué? Porque parte del retraso que tenemos en el diagnóstico es que las pruebas las tomamos en Esmeraldas y las mandamos a Guayaquil o a Quito para procesar. Esas pruebas vienen después de 5 o 10 días. Incluso el paciente ya se ha recuperado o se ha complicado en algunos casos. Entonces, en esas perspectivas, son los elementos que deben considerar los gobiernos locales para enfrentar la pandemia. Y lo otro, que tratándose del aislamiento, que es la medida básica de soporte para esto, necesitamos garantizar la alimentación a la gente. Y por esta vez, los gobiernos locales deben unirse para poder sectorizar su ciudad y establecer raciones alimenticias que permitan que la gente se quede en casa. Porque si la gente no tiene cómo alimentarse, va a irse a la calle a buscar alimento. Sin duda. Es difícil que un padre de familia se levante un día y no quiera ir a la calle y su hijo le grite desde allá, desde el cuarto, papi, tengo hambre. ¿Y qué va a hacer? Sin duda, doctor. Lastimosamente el tiempo es el peor enemigo acá en televisión. Nos queda un minuto para la despedida. Siempre va a ser valiosísimo el aporte suyo y ojalá podamos tenerlo en una próxima oportunidad. Doctor, muchas gracias. En la parte final, 30 segundos. Bueno, gracias a usted por invitarme, hermano, y siempre a las órdenes para poder aportar en el espacio que sea necesario para mejorar la vida de nuestra gente y asimismo decirle a través suyo al alcalde de Quirindé que el Colegio de Médicos de Esmeraldas hoy está en la predisposición de dar asesoría técnica
a los COE cantonales para que establezcan una estrategia en función de lo que establece la norma y podamos controlar esta epidemia todos juntos. Muchísimas gracias, doctor. Ahí está una propuesta entonces para el alcalde del Cantón Quinindé y los alcaldes de nuestra provincia que quieran tomar esta iniciativa. Amigos, gracias y seguiremos en una próxima oportunidad.